Muy bien, está con nosotros Ramón Pajuelo, él es investigador del Instituto de Estudios Peruanos, que siempre tomamos como referencia acá sus estudios, sus análisis y la posición que tienen respecto a la realidad nacional, así que vamos a conversar con él. Ramón, buenas noches, gracias por Buenas noches, Washington, un gusto. Bien. Ramón, bueno, el país ha estado permanentemente en crisis, y no hay hasta ahora, digamos, una luz al final del túnel. ¿Qué crees que va a pasar en los siguientes años? ¿Hemos tocado fondo o estamos, digamos, en una situación expectante respecto a la crisis? Pregunta muy difícil. Las crisis son siempre momentos en los cuales lo que se plantean en adelante son posibilidades. Y eso es lo que está pasando en el Perú. Estamos viendo varias posibilidades de desenlace de la crisis. Pero es clave pensar en qué tipo de crisis. Esta es una crisis histórica que acumula un montón de cosas y que se ha ido incubando durante décadas de crecimiento desbocado, pero es un crecimiento, pero desbocado, que no ha igualado en términos de derechos ciudadanos en los territorios entre personas de distinto origen, etc. Pero el Perú se ha sacudido y se ha transformado aceleradamente. Y hemos terminado metidos en una crisis política total, que incluye una fuerte descomposición política de los actores. Y en medio de este escenario, lo que ha ocurrido es un desenlace que pasa por la posible instalación de un régimen autoritario de nuevo tipo en el Perú, que es el que tenemos ahora. La pregunta es ¿cuánto tiempo va a durar? ¿De qué modo va a ser reemplazado ese régimen? Y si va a dar lugar a una salida más democrática o si va a preservarse un horizonte más autoritario. Y allí una buena noticia es lo que hemos tenido en estos meses. Un pueblo que de alguna manera ha reaccionado y se ha movilizado. Y específicamente aquí en el sur andino, en las distintas regiones del sur andino, que han sido el epicentro de la movilización social ocurrida en el país, con un lamentable episodio, ¿no es cierto?, trágico, inaceptable, de un Estado que vuelve a matar ciudadanos, pero que ha sido envuelto por un enorme desembalse de movilización social. Entonces lo que tenemos es un escenario en el cual estamos teniendo posibles alternativas delante. Claro, pero me preocupa que no haya una dirección política. Escuchaba a un líder político, por llamarlo así, de extrema izquierda, que decían, bueno, las movilizaciones del pueblo no llevan a nada, no cambian nada. Y realmente en los últimos, la crisis que hemos tenido sistemáticamente no se ha cambiado absolutamente nada. ¿Cuánto puede cambiar ahora? Esa sigue siendo la pregunta, porque todo el mundo habla, digamos, de la crisis, pero nunca le da salidas. La propia izquierda, muy tímida, temerosa, tampoco tiene una salida. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Algo bueno o más de lo mismo? Las crisis, como la propia palabra pone en la mesa, son momentos en los cuales todo parece desintegrado, en que todo parece ir muy mal. Y sin embargo, de esos momentos es que aparecen, irrumpen, se van tejiendo alternativas. No es fácil decir va a ser por aquí o por allá. Decía que estamos en un momento de desintegración de actores políticos, de poca capacidad de articulación social, ¿no es cierto? Y de una enorme captura para intereses privados de aquello que es público en el país, el Estado, la democracia, las nociones de derechos y de pertenencia en el Perú. Pero en medio de este contexto, una parte importante del país no se ha quedado callada y ha seguido expresándose en el espacio público y yendo allí donde está el centro del poder. Los campesinos movilizándose a las capitales de las ciudades y hasta llegando a la capital del país, a Lima, para decir esto no puede seguir. Es cierto que no se trata de una movilización con una dirección, como dices, pero se trata de una movilización dispersa, porque venimos de un momento de fuerte desintegración política, pero organizada, a nivel local. Claro, pero en otra época una movilización de ese tipo se hubiese traído cualquier tipo de gobierno. Pero ahora parece que están más envalentonados porque ni esa movilización ha logrado moverlo y están, digamos, muy tranquilos sabiendo que por más movilización que haya ahora, va a ser difícil tumbarse a este gobierno, digamos, dictatorial. Así es, en otra época. En otra época. Porque justamente estamos en otra época. En una época en que se ha consolidado un bloque de poder, una coalición de poder que no ha abierto las compuertas a recibir las demandas ciudadanas,
Las otras eran épocas en las cuales no había esa consolidación de un bloque de poder autoritario y cerrado. Tú mismo fuiste actor de un momento de eclosión de demandas regionales en el Cusco, claro. ¿No es cierto? Y entonces estamos en una época muy dura, muy difícil, en que ojalá se abran compuertas a poder articular alternativas democráticas que partan de abajo, de estas voces ciudadanas y en gran medida del sur andino. Un movimiento social también disperso, fraccionado. Las primeras movilizaciones, diciembre, enero, febrero, fueron movilizaciones íntegramente, digamos, promovidas desde los sectores rurales, cuestionadas por el sector urbano, ¿no es cierto?, estigmatizadas. En la segunda movilización ya hubo, digamos, sectores medios, colectivos. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Porque no hay un solo ritmo de los movimientos sociales. Son efectivamente fraccionados, dispersos, pero hay movimientos sociales. En el Perú, hasta hace unos años, pensábamos que todo estaba desintegrado y el pueblo como actor no salía a la palestra, no salía al ámbito público. Ahora vemos que salió. Y salió sin dirigentes, exacto, pero organizados a nivel local, a nivel barrial, y logrando sostener sus movilizaciones hasta llegar a Lima. Entonces, ¿quién expresa eso políticamente? ¿Cómo hacemos para que eso sea expresado políticamente? Es una construcción política que seguramente los propios actores movilizados comenzarán a dar, y otros también. Pero se trata además de un escenario de lucha y de disputa por construir formas de representación y organización. ¿Qué es lo que está en juego? Estamos viendo Latinoamérica permanentemente, digamos, movilizado, con unas democracias endebles. Tenemos a Lula en Brasil, ahora el correísmo, digamos, en primera vuelta, en Ecuador, en Argentina, digamos, hay una crisis, Bolivia, hay una confrontación interna. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué cosa? Lo que está en juego es el futuro de la democracia, y es lo que está siendo erosionado en el mundo, en distintos lugares, ¿no es cierto?, no solo en América Latina. Está en juego el futuro de democracia, el tipo de democracia que necesitamos y el tipo de desarrollo que podemos construir vinculado a esta democracia. Pero nos han hecho creer, y bueno, yo digo, nos han hecho porque hay que digamos, poner a todos que esta es la democracia que estamos viviendo, entre comillas, es la democracia que necesitamos. ¿Esa es la democracia que necesitamos? Esta democracia ya no es democracia, como dice la canción famosa. Necesitamos seguramente una democracia, pero que sea más democracia. Y ese es el dilema que se abre en el Perú. Y yo creo que el Perú es un país que va a ser un país que va a mostrar a nivel regional una posible salida a un escenario crítico tan fuerte, que puede ser bien una salida de consolidación autoritaria, espero que no, o una salida de reapertura democrática y de reapertura de un momento de luchas del sentido de los procesos de desarrollo. De un gobierno dictatorial es la que están promoviendo. Es lo que está promoviéndose y se está tejiendo. El Congreso y el Ejecutivo. Así es. Muy bien. Así es. Lo otro es abrir un espacio de reapertura democrática, pero que esté vinculado, y es lo que estas protestas han planteado, a un proceso de desarrollo distinto al que hemos tenido estas 3 décadas. Que es un desarrollo desbocado, desregulado, en que el mercado actúa solo y termina destruyendo tejidos sociales, generando un tremendo crecimiento, pero un crecimiento desigual, mal repartido entre las personas, entre los territorios, entre los lugares en el país. Necesitamos otro desarrollo. Se hace más urgente ahora, en todo caso, desplazar las facultades y atribuciones de un gobierno central hacia los gobiernos subnacionales. Se hace imprescindible volver a discutir qué tipo de Estado. Un Estado centralista, ¿hasta qué punto? ¿Qué tipo de relación entre el Estado y sus territorios y las regiones? Y dentro de las regiones también, ¿qué tipo de Estado? Es lo que hemos estado discutiendo esta tarde en un conversatorio sobre Estado y posibilidades del desarrollo regional, como parte de las actividades que estamos haciendo, un grupo de investigadores del IEP, con intelectuales, académicos de la región en estos días. Claro. ¿Hay clase política en el país en este momento? ¿Quiénes gobiernan? Me temo que no. Me temo que es muy difícil atribuirle a lo que hay en el Perú la idea de clase política, y tampoco creo que hay partidos. No hay lo que teóricamente se puede llamar partidos. Lo que hay son redes de poder extendidas con mayor o menor alcance en el territorio y que trabajan para sus intereses privados.
Claro. Lo que tenemos en el Perú es un desmantelamiento de lo público. Y lo público es lo que sostiene lo democrático. Claro, porque tener a Montoya como líder de la derecha o Acuña del centro, por favor, eso nunca se ha visto, ¿no? Una clase política es, por definición, un grupo de políticos profesionales que representan a la gente, que representan intereses, representan demandas y las llevan al espacio de debate público para ver qué se hace con esas demandas. Muy bien. Eso no hay en el Perú. Son posibilidades, has dicho, ¿y qué posibilidades tenemos de que haya un adelanto de elecciones? Si eso es favorable, lo más probable es que se quede hasta el 2026 y no pasa más cosas. ¿Qué posibilidades tenemos de un adelanto de elecciones? ¿Es conveniente? Si es conveniente o no debatir desde ahora un proceso, digamos, constitucional. ¿Qué crees que va a pasar en los siguientes meses? Una cosa es lo que quisiéramos y otra las cosas que podrían ocurrir, lógicamente. Y las posibilidades dependen de las correlaciones de fuerza. Es decir, de qué correlación de grupos de actores tiene más fuerza para imponer una posible salida y por lo tanto una posibilidad. Pero políticamente la fuerza tienen ellos, ¿sí? Porque están no solamente todos los poderes. Justamente la novedad que hemos visto en estos meses es que ha reaparecido en el Perú un actor que estaba olvidado, claro. El pueblo en movilización. Y hay alrededor de eso... que no les interesara, ¿no es cierto? Que un pueblo movilizado porque tienen copado todos los espacios de poder y están tranquilos. No solo pareciera, no les interesa. No les interesa. Al punto que han matado a ciudadanos, miembros de ese sector popular movilizado. En una democracia no se puede matar 70 o más de 70 peruanos, ¿no? Efectivamente. Entonces, lo que tenemos al frente es un nuevo tipo de régimen autoritario, en mi opinión, al cual no le importa la vida de los ciudadanos. No necesitan un golpe de Estado militar y nada por el estilo. Así es. Digamos, no es el viejo gobierno autoritario militar, un nuevo tipo de régimen autoritario, plebiscitario, porque va a recurrir a elecciones, pero que responde a componendas políticas de poder que aseguran ese cogollo, que es autoritario. Entonces, depende, te decía, de correlaciones de poder. Y obviamente lo que yo quisiera es que cuaje en el Perú una alternativa que logre volver a abrir la discusión de fondo sobre el tipo de Estado, de democracia y desarrollo que necesitamos. Y en los lados, digamos, de la izquierda, del progresismo, ¿ves alguna posibilidad expectante? Creo que en la izquierda perdimos la posibilidad de cuajar un proyecto de país rápidamente desde las elecciones del año 2016 hasta ahora. Es decir, los políticos profesionales, otra vez, la élite política de izquierda no estuvo a la altura de su responsabilidad histórica. Una lectura adecuada. Una lectura, un proyecto y además la capacidad de construir políticamente alternativas, tejiendo redes y alternativas en relación a un proyecto en el territorio a nivel nacional. Eso no cuajó. El resultado fue, ¿no es cierto?, una izquierda no solamente dividida, pero sino con distintos proyectos. Claro. Y que ahora, después de los sacudones luego del gobierno de Pedro Castillo y lo que ha ocurrido desde el 7 de diciembre pasado, prácticamente ha perdido el rumbo. Pero la única izquierda que existe no es la izquierda política. Hay también izquierdas sociales, la gente que se mueve, que sale a las calles, las señoras que se organizan para llevar las ollitas comunes a recibir a los campesinos y darles alimento o compartir los alimentos y cocinar con ellos en la Plaza Tupac Amaru. Eso también es izquierda. Claro. Y también es país, ciudadanía y derechos. Yo pienso que del lado de lo social algunas alternativas deben salir. Me temo que no de lo político, pero que en un momento puede cuajar políticamente algo. Lo que no queda claro es el peso y el poder que va a tener. Ha salido del sector social, digamos, propuestas interesantes. El tema de descentralización salió, digamos, de la movilización social, ¿no? Así es. Y si algo tiene el Perú es que es una sociedad en la cual la sociedad se mueve. Esa es la noticia esperanzadora. En el país la sociedad no ha sido totalmente desmantelada, se mueve y sigue moviéndose. Ramón, mañana y pasado mañana hay un evento importante que están desarrollando ustedes, un conversatorio, ¿no? Hoy día ya tuvimos un conversatorio, que ha sido un conversatorio público sobre democracia, Estado regional, construcción, desarrollo en la región, y mañana y pasado es más bien un evento ya con un grupo de inscritos, 30 a 35 personas inscritas que son estudiantes avanzados de ciencias sociales y profesionales de distintas áreas, para discutir estos temas en sesiones de formación que incluyen un componente teórico y una discusión que vamos a realizar. Hoy día fue el espacio público, pero seguimos mañana y pasado con esta actividad. Muy bien, gracias Ramón por tu presencia. Ramón Pajuelo es investigador del Instituto de Estudios Peruanos, IEPE,
ha estado con nosotros y estará hasta el día viernes todavía, así que cada vez que venga los tendremos siempre acá. Gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias.